La BBC ha estado lidiando con un escándalo que ensombrece su reputación de honestidad y transparencia. El programa de televisión más famoso jamás transmitido por la BBC reveló un engaño y el uso de documentos falsificados. Es un escándalo que ha arruinado vidas y ha cambiado el curso de la historia. Ahora, con testimonios reales, podemos revelar la historia completa de cómo se acusa al reportero Martin Bashir de mentir sobre personas cercanas a la princesa Diana. Me molesta más de lo que puedo decir. Que posiblemente la princesa murió pensando que yo la traicioné. Este programa mostrará cómo la BBC ha cambiado su historia por más de 25 años, haciendo declaraciones ambiguas y ocultando la verdad. Y cómo este documento se convirtió en la clave para desencadenar el escándalo. Lo que descubrieron provocó que Lord Spencer hiciera su explosiva intervención. Las notas de Lord Spencer registran amenazas a la familia de Diana. Diana fue transportada de un mundo de sospechas y terror. También revelaremos nueva información sobre la nota que se dice que Diana escribió exonerando a la BBC. El diseñador gráfico que creó documentos falsificados para Martin Bashir, como otros involucrados, dice que vive con el trauma. Si tienes una parte de algo que sale mal, entonces se queda en tu mente. Este escándalo plantea interrogantes no solo sobre una de las instituciones más importantes de Gran Bretaña, sino también de cómo la búsqueda de la entrevista más buscada del mundo pudo provocar complot y conspiración. ¿Cuántas líneas se cruzaron para obtener la exclusiva del siglo? La entrevista fue vista por 23 millones de personas en Gran Bretaña e innumerables más en el mundo. Le valió a la BBC 1,6 millones de dólares en ventas. Fue una entrevista impresionante. Nunca antes ningún miembro de la familia real antes de un personaje público del siglo XX. Martin Bashir ideó un plan que le presentaría a la princesa Diana. El primer paso para persuadirla de que le concediera una entrevista. Encargó 2 estados bancarios falsificados, afirmando probar que el hermano de Diana, Charles Spencer, estaba siendo traicionado por un ex empleado. Ambos estados bancarios eran completamente ficticios, falsificados sin saberlo por un artista gráfico de la BBC, pensando que producía algún tipo de utilería para una filmación. De hecho, Bashir se lo mostró a Spencer, quien afirmó tener fuentes de alto nivel dentro de la inteligencia británica, al igual que información delicada sobre Diana. Lugar en agosto de 1995, en la finca de la familia Spencer, en Northamptonshire. Spencer invita a Bashir a Althorpe. Se sientan, como recuerda, por quizá 1 hora y media en la biblioteca de su casa señorial. Lo que Bashir produjo ese día hizo que Spencer se levantara de la silla. Bashir afirmó tener depósitos bancarios que mostraban que Lord Spencer, entonces jefe de seguridad, había recibido pagos de un grupo de noticias y también demostró haber recibido dinero de lo que parecía una consulta de las islas del canal, que Bashir dio la impresión de que podría estar relacionado con los servicios de seguridad. Así que claro que llamó la atención de Charles Spencer en ese momento. Entonces, ¿cuánto sabía la gerencia de la BBC sobre lo que había estado haciendo su reportero? Los intentos de descubrir la verdad se estancaron por la desinformación y declaraciones engañosas. Después de una investigación interna en 1996, la BBC anunció que los documentos de Bashir no tenían nada que ver con obtener la entrevista de Panorama.
Cuando se le pidió en 2007 que proporcionara notas de la investigación, según las leyes de libertad de información, la BBC dijo que no tenía notas, que todo se había hecho sin anotaciones previas, salvo las necesarias. Pero en octubre de 2020, un comunicado de la BBC dijo que tenían papeleo. Registros que muestran cómo Martin Bashir admitió ante sus jefes haberle mostrado las falsificaciones a Earl Spencer. La BBC publicó algunas de estas. 77 páginas de material parcialmente redactado. Un documento en particular causó un gran efecto. De gobernadores de la BBC, compilado por Tony Hall, entonces a cargo de noticias y temas de actualidad. Señaló que Spencer sería un paso clave para llegar a Diana. Pero luego hizo dos afirmaciones extrañas. El informe afirmó que Spencer le dio a Bashir información. Y de hecho le dio un estado bancario para copiarlo. El informe afirmaba que Spencer no era el objetivo de los estados bancarios falsos. En realidad, él era la fuente. Una copia de este informe fue enviada a Charles Spencer para que comentara. El efecto fue dramático. Lo que descubrieron provocó que Lord Spencer hiciera su explosiva intervención y luego fui invitado a echar un vistazo a este material que había obtenido de sus interacciones con Bashir. Y lo que dejó absolutamente en claro, llevó a Martin Bashir a asegurar su entrevista con su hermana. Lord Spencer nos envió una copia de algunas de las notas que tomó durante una reunión posterior con Bashir y Diana. Incluyen 32 acusaciones importantes sobre miembros de la familia real, sus amigos y sus empleados. Se afirma que fueron establecidos por Martin Bashir a la princesa Diana como parte de su campaña para ganar su confianza. 2 semanas después de su primer encuentro con el hermano de Diana, el reportero de Panorama Martin Bashir volvió para verse con Spencer. Dijo que tenía información crucial. Es aún más espeluznante, porque ahora hacía afirmaciones sobre Diana y su posición y cómo la estaban espiando. Lo sé a ciencia cierta porque me habló a principios de septiembre y me dijo... Habló con un hombre de la BBC y le contó todo sobre lo que estoy pasando. La gente revisa mi correo espiándome. Por fin, dijo, alguien de mi familia sabe lo que es ser yo. Así que Diana estaba enganchada, sí, en esa etapa. Uno de los objetivos de las acusaciones de Martin Bashir fue el secretario privado de la princesa Diana. Patrick Jephson había estado junto a Diana durante 7 años, pero lo describía como un espía pagado del MI5 para informar sobre su vida privada. A fines de 1995, podría ponerle fechas, saqué mi viejo diario para revisarlo. Todo comenzó a ir muy mal y no sabía por qué. Bueno, ahora lo entiendo. Resulta que no eran solo 2 estados bancarios falsificados. Había más. Según Lord Spencer, en la segunda reunión, Bashir tenía en la mano una declaración que, según él, muestra los pagos que se ingresaron a una cuenta de Jersey a nombre de Patrick Jephson, quien era el secretario privado de la princesa Diana, su asistente clave, su figura más importante en la oficina. Y alguien llamado comandante Richard Aylard, quien era el secretario privado del príncipe de Gales. Y surgió un vínculo entre estos 2 hombres, dinero y pagos. Martin Bashir le dijo que no se podía confiar en mí, que estaba confabulado con la secretaria privada de su marido, mi número opuesto. Que trabajaba con él, que éramos directores en una empresa con sede en Jersey, que estaba ganando dinero de esto, que al mismo tiempo la estaba espiando para los servicios de seguridad británicos.
Todas estas cosas son completamente falsas. Y descubrirlos 25 años después, como pueden imaginar, despierta una extraordinaria mezcla de emociones. Fue en la etapa de la segunda reunión que surgieron los nombres de Eilard y Jepson. Esto habría resonado con Diana, porque estaba convencida de que la gente que la rodeaba y esta idea de una unidad de propósito entre Eilard y Jepson sin duda habría alimentado las opiniones que sostenían. La princesa Diana ahora estaba ansiosa por conocer al reportero que decía saber quién la estaba espiando. Spencer sugirió que se reunieran en un territorio neutral. Y Diana aceptó. Spencer habló con un amigo que tenía un apartamento en Knightsbridge, útil para la princesa, pero muy anónimo, un gran lugar. Esta es la reunión crítica. Aquí es donde Martin Bashir expuso toda una serie, según Charles Spencer, de acusaciones escandalosas sobre miembros de la familia real, sobre amigos de la princesa y miembros de su círculo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Charles Spencer guardó una nota. Él facilitó la reunión entre su hermana y Martin Bashir y guardó todas estas notas. ¿Por qué son importantes esas notas? Bueno, importan porque lo que le dijo a Diana esa tarde la animó. Yo diría que más que eso, la obligó, si tú quieres, a aceptar una entrevista con él poco tiempo después de esa reunión. Confirma la investigación compilada por el biógrafo de Diana, Andrew Morton. Lo que hizo que Diana decidiera, me dijeron, fueron otras declaraciones vinculadas al ducado de Cornwall y los pagos hechos por el ducado de Cornwall y posiblemente por el príncipe Carlos, e involucraron al secretario privado del príncipe Carlos, Richard Ayard, y también al secretario privado de Diana, Patrick Jeffson. Y estaban implicados en este tipo de conspiración oscura hasta el punto en que Diana pensó que su cabeza estaba en juego. Una vez que entró en el círculo de Diana, a través de su hermano, le inventaba historias, lo que la dejó, y cito a uno de los confidentes de Diana, aterrorizada, horrorizada. En una ocasión mostró unos estados bancarios supuestamente sobre las fuerzas de seguridad y dijo dramáticamente que la iban a limpiar, es decir, la iban a matar. Las historias falsas que se le revelaron a Diana en la reunión del 19 de septiembre incluían afirmaciones espeluznantes sobre otros miembros de la familia real. Bashir, según Spencer, afirmó que Eduardo, el hijo menor de la reina, que no estaba casado, estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad relacionada con el SIDA en un hospital. Luego dirigió su atención a la reina. La reina, según Bashir, tenía problemas cardíacos y estaba comiendo demasiado. En cuanto al príncipe William, y esta fue posiblemente una de las afirmaciones más extraordinarias, Bashir afirmó que William había un dispositivo de grabación y por lo tanto grababa a su madre. No sabemos cuál fue la reacción de Diana ante todo esto y si lo creía, pero Bashir no había terminado. Sostuvo que dos veces, muy específicamente en la semana anterior, no la habían seguido paparazzi, sino, insinuó, miembros de los servicios de seguridad. Según Charles Spencer, anotó 32 cosas distintas que resaltó. Es una historia extraordinaria del comportamiento de Walter Mitty, la princesa de Gales y su sensibilidad característica. Todo presionar. Martin, muy listo y muy hábilmente presionó. La técnica de Martin era dual. Una era el don de la palabra. La segunda, una sensación de drama. En una ocasión, por ejemplo, Diana y Martin se vieron en un estacionamiento oculto. Son lugares siniestros en el mejor de los casos. Al estar predispuesto que alguien quiere aniquilarte, un ambiente de terror y miedo, y citaré a uno de los confidentes de Diana, fácilmente se puede crear. Y esto es lo que sucedió. Diana fue transportada de un mundo de sospechas a uno de mucho miedo y paranoia. Fue muy
muy extraño. Había miembros del personal en los que no confiaba. Había amigos en los que Diana no confiaba. Incluso hizo algunas acusaciones sobre mí. Afirmó que había creado 3 empresas fantasma, ocultando la utilidad de los ingresos, y eso no es cierto. Afirmó que le estaba pagando a un informante en el Chelsea Harbour Club, que era el gimnasio que la princesa usaba todo el tiempo. Y sostuvo que yo estaba teniendo una aventura con una de las amigas de la princesa, una mujer casada. Y de nuevo, no es cierto, es alguien a quien no conocía. Era muy claro que todo esto era un intento de abrir una brecha entre aquellos con quienes se sentía más cómoda, sus amigos y su círculo cercano, hacerle pensar que no podía confiar en ellos. Cuando se trataba de Richard pensé que era muy exagerado porque conocía a Richard. Y 3 de nosotros íbamos a Hampstead Heath, nos sentábamos y tomábamos el té, pero simplemente no tenía sentido. Ella se molestaba cada vez más y solo mantenía a más personas a distancia. Fue extremadamente serio para los empleados de la princesa y Patrick era el más prominente de todos. Todo el curso de su vida iba a cambiar como resultado de Panorama. Socavó la relación que había existido entre los dos. Patrick había sido fiel para Diana durante los años críticos de la separación y se había mantenido firme a su lado, creía en ella. Y esto fue para separarlos. Una de las cosas que me parece particularmente siniestra es el tiempo y el esfuerzo que Martin Bashir parece haber dedicado. Me estudió, pasó por mi carrera anterior como oficial en la Marina Real, se enteró de dónde había pasado mis vacaciones. Esto para mí es algo atemorizante. Este es alguien de sangre fría, físicamente, que me destrozó la vida y la usó para sus propios propósitos nefastos. Eso me hace sentir enojado, sería la palabra que lo describe, sino que también me asusta. Quizás Martin Bashir me vio como el principal obstáculo para su ambición de conseguir la entrevista con ella. Estaba relativamente aislada, la familia real se había lavado las manos de ella. Me imagino que Martin Bashir, que era alguien muy plausible y agradable, lo sabía. Habría descubierto que ella estaba receptiva al tipo de sugerencias que le hacía. Lo que más me preocupó fue que me dijo que creía cosas que eran increíblemente improbables. Tenía miedo de que alguien le disparara. Me di cuenta de que ella misma no creía de todo corazón en ellos. Verifiqué con la policía si su vida estaba en riesgo por algo en ese momento. Todo eso quedó en blanco. Pero ella dijo que se lo dijeron por su jerarquía. Mi principal recuerdo de ese periodo fue que, por razones que no sabía, mi relación con mi jefa se había roto. Y esa relación era de vital importancia. La relación nunca se recuperó. A principios de 1996 sintió que su posición se volvió insostenible. Y ahora quizás tengamos una idea de por qué. ¿Hará snowboarding, señor, más adelante en la semana? Soy muy viejo para esto. Tiggy Legbook, la asistente personal del príncipe de traje de esquí verde, evita a la prensa. Su abogado advirtió a los periódicos que no publiquen mentiras maliciosas no especificadas sobre ella. Tiggy Legberg tenía 30 años y era la niñera empleada por el príncipe Carlos para cuidar de Guillermo y Enrique. La idea de que el príncipe de Gales tuviera una aventura con alguien joven del personal era muy perjudicial, no solo para él, sino también para ella, y culminó en una confrontación escandalosa y terriblemente injusta. 3 semanas después de su entrevista en Panorama, la princesa Diana confrontó a la mujer que se decía estaba involucrada con su esposo. El enfrentamiento fue en una fiesta de Navidad.
y le dijo, siento mucho oírlo del bebé. Y Tiggy comenzó a llorar porque la implicación era que Tiggy estaba embarazada y lo perdió, o el embarazo fue interrumpido. Y fue bastante angustiante, desagradable y falso. Quizás fue la víctima humana más significativa en muchos aspectos de esta extraordinaria red de engaños que tejió Martin Bashir cuando fue a ver a Charles Spencer. Los documentos falsificados de Martin Bashir comenzaron a difundirse y dentro de la BBC hubo luchas internas. Uno de los involucrados describió por primera vez cómo se desarrolló el escándalo. Las acusaciones hechas por el hermano de la princesa Diana de que las falsificaciones y mentiras eran parte del plan para hacerla hablar estuvieron ocultas por 25 años. El exeditor del programa, Steve Hewlett, murió en 2017. Su papel fue cuestionado por un colega, describiendo. La inquietud por las tácticas de Bashir surgió dentro de la BBC poco después de la salida del aire del programa. El primer indicio fue que el artista gráfico independiente, Matt Weisler, llamó a un productor senior del programa para informarle que Bashir le pidió que falsificara 2 estados bancarios. El productor senior que tomó la llamada fue Mark Killick, y ambos periodistas comenzaron a investigar. Acordamos que llamaríamos a Martin y le preguntaríamos si era verdad. Yo lo llamé y Martin fue grosero, despectivo. Me dijo que no me metiera y si tenía un problema que lo discutiera con el editor. Y fuimos con Steve Hewlett a su oficina. Lo primero que nos dijo fue que no nos metiéramos. Y no preguntó nada sobre las supuestas falsificaciones, debe decirle. Al salir, Killick le dijo, deberías llamar al hermano de la princesa Diana, Earl Spencer, y discutirlo con él. Quizás sea algún tipo de terrible error, pero Steve Hewlett nunca lo hizo. Solo puedo conferir que la razón por la que Steve Hewlett no nos hizo preguntas es porque él ya sabía que Weisler había creado los falsos estados a instancias de Bashir. Y hay algún respaldo probatorio para eso, porque la tarifa de Weisler por los gráficos era de $345, y eso fue pagado y firmado correctamente por el director financiero del programa. No preguntamos si Matt Weisler recibió $345 en secreto. Suponemos que Steve Hewlett sabía. Tuvimos una fiesta de Navidad en Panorama. Esa noche en particular, robaron el apartamento de Londres de Matt Weisler y una pequeña caja con varios disquetes en esos días fue robada. Las cosas de Bashir estaban en una cajita al lado de mi computadora donde guardaba esos disquetes. Eran, ya saben, discos asignados a ese trabajo. Salté por la casa como Bruce Lee. Busqué si había alguien en la casa. Aún así pensé que interrumpía a alguien. Yo estaba muy nervioso. Pensé, tiene que... Era muy segura. No había rastro de nada. Y eso fue espeluznante. Me puse muy nervioso e hice una cita para ver a Tim Gardam. Y le dije, oye, creo que me robaron. Y suena estúpido. Y debo contarte esta historia. Nos acercamos a Tim Gardam, entonces un ejecutivo senior de noticias. Dijo que ayudaría en la próxima investigación, pero se negó a hacer más comentarios. El estudio de Mark Killick fue asaltado. Papeles por todos lados. No se llevaron nada más. De hecho, el ladrón no entró por la parte principal de la casa. Mark tenía una copia de los documentos falsos y tuvo la precaución de dejarlos en casa de un amigo. No sabemos quién los robó ni por qué se los robaron. Todo lo que puedo decir al final de esto es, bueno, es muy extraño. No quiero ir más allá. El entonces jefe de la BBC, el director general John Burt, creía que la entrevista en sí le costaría su trabajo. El problema surgió incluso antes de grabar la entrevista,
porque la BBC necesitaba mantener en secreto lo que hacían desde el Palacio de Buckingham. El hombre que se ve aquí con la princesa Diana es Marmaduke Hussey, quien murió en 2006, pero en 1995 era el presidente de la BBC. El señor Hussey frecuentaba el Palacio de Buckingham. Su esposa, Lady Susan, aún es dama de compañía de la reina, y se dice que es una de sus amigas más cercanas. John Baird decidió que no había forma de que Hussey pudiera ser alguien de confiar, porque sentía que si hubiera sabido el hecho de que Diana hizo la entrevista, hubiera hecho lo posible para evitar que se transmitiera. También podría haber tenido el instinto de tratar de proteger a Diana. El presidente solo se enteró de la entrevista cuando la BBC hizo el anuncio público, y estaba furioso. Si hubiera sabido del engaño que Bashir empleó para conseguir la entrevista y que llegara a oídos del duque Hussey, el efecto habría sido cataclísmico. Habrían rodado cabezas, y no solo Bashir estaba en peligro. Estamos hablando del cuadro superior de la BBC, del periodismo de noticias. Durante 4 meses, el escándalo de los documentos falsificados conocido solo por algunos miembros importantes de la BBC. Luego, la noticia estalló. Acusábamos a su reportero más famoso del momento de haber falsificado documentos como una forma de acceder a la princesa Diana. Ese fue el resultado. Hubo un caos absoluto. He visto a la BBC en muchas crisis. Esperas poder salir al final y que las cosas sean como siempre han sido. Pero eso no iba a pasar. El informe confidencial a los ejecutivos de la BBC que se nos reveló contiene una declaración del jefe de noticias y asuntos actuales, Tony Hall. Dijo que entrevistó a Martin Bashir sobre lo que llamó un gráfico, pero para qué era, no fue respondido. Aún así, creyó que Bashir fue honesto y honorable. El reporte de Tony Hall en respuesta a los ejecutivos decía que el artista gráfico que planteó el tema de las falsificaciones sería despedido. No sabía que había un decreto por escrito que decía que nunca volverían a contratarme, hasta que solicitaron la liberación de la FOI. No sabía que hubo esta reunión del gobernador. Surrealista, es la única que manifestó preocupación sobre lo que pasaba. Fue, yo diría, un chivo expiatorio. Las conclusiones de Tony Hall fueron ineptas, incorrectas. La BBC debía hacer algo que no creo que hubiera hecho en su existencia. Tendría que reconocerlo. La BBC basó su defensa en una nota, según dijeron, enviada por Diana, que decía no haber sido influenciada por algún documento. Pero esta nota tiene una inconsistencia. Cuando pedimos verla, en el año 2007, la BBC respondió que no tenían correspondencia de Diana. De nuevo, respondieron en octubre de 2020 que la nota aún no había sido encontrada. La BBC anunció para investigar cómo fue tratada Diana por Panorama. Poco antes del anuncio de que Lord Dyson encabezaría la investigación, la BBC dijo que la nota de la princesa había aparecido, pero no dónde había estado, ni lo que decía. No tengo conocimiento de que la princesa Diana haya escrito una nota de exoneración. Tengo curiosidad por saber cómo se escribió. ¿Fue escrita en papel de oficina? ¿Cuál es el membrete? ¿Fue escrita a mano? Bueno, ¿en qué circunstancias Diana la escribió? ¿Se la dictaron o fue algo que le pidieron que escribiera? Andrew Morton dice que se le aseguró, cuando la vio, que la nota era real. Esta es la nota que tomé cuando hablé con Tim Gardam, jefe de asuntos actuales de la BBC, quien la había escrito Diana, preguntándole si estaba feliz con la entrevista, y esta fue su respuesta. Escribo esta carta para confirmar que le di la entrevista libremente y que no me influyó ningún documento.
Esa fue su respuesta. Y eso pasó poco antes de la Navidad de 1995. Significativamente, esa fecha colocaría la nota meses antes de que los estados bancarios fueran... Patrick Jepson dice que la evidencia de las notas de Charles Spencer lo persuadió de que Diana quizás fue influenciada por documentos falsos antes de hablar con Panorama. Se usaron principalmente para acceder a ella y luego para ayudar a defender las afirmaciones que hacía, por ejemplo, sobre mí. Las falsificaciones eran para establecer sus credenciales, el por qué debía ser él quien obtuviera la entrevista y el por qué él era en quien podía confiar y por qué no podía confiar en nadie más. La BBC dijo que la nota se enviaría a la investigación de Dyson. Cuando vimos esta carta y una vez que fue analizada, podría decirles muchas cosas, comenzando por el papel en el que se escribió. Decir que la princesa Diana los dejó salir de la cárcel no significa nada para mí. La BBC es la agencia de noticias más importante del mundo, pero nada toca a la BBC por la importancia significativa de la autoridad que tienen las noticias y actualidad. Ese tipo de organización no puede permitir que se produzcan falsificaciones y engaños entre su personal. En el programa insignia de la BBC no puede ser. No tiene nada que ver en cómo la BBC debe comportarse y presentarse ante un mundo que vive en una era de noticias falsas y redes sociales. Este es un mundo que depende de que la BBC diga la verdad. La BBC dijo que el juez que designaron llegaría al fondo del asunto. Pero el hombre, una vez a cargo de proteger a la realeza, dijo que de hecho era un trabajo para la policía. La entrevista de Martin Bashir con la princesa Diana no solo fue sensacionalista, sino realmente histórica. Diana dijo que conocía a Carlos mejor que nadie, que podía con el cargo de príncipe de Gales, pero que ser rey sería demasiado para él. Diana le contó sobre la aventura de su esposo y admitió una de las suyas con un joven oficial del ejército, James Hewitt. ¿Tiene algún comentario sobre las acusaciones hechas en los periódicos de hoy? No. Pero antes de la famosa entrevista era relativamente desconocido, aparentemente ansioso por recibir consejos de los expertos de Panorama. Durante ese tipo de periodo de fama para Martin, nadie lo conocía y no parecía tener muchos amigos en el programa. Él dijo, señor Magnol, lamento molestarlo, pero solo quería decirle que mi hermano murió recientemente. Y en su lecho de muerte me dijo, cuando llegues a Panorama, imita a Tom Mangold y escribe como Tom Mangold, opera como él. Y eso me emocionó. Martin lo dijo con una cara muy seria y... Nadie halaga a nadie en este negocio. Lo que no supe, hasta después, fue que le dijo exactamente la misma historia a John Humphreys en la BBC, radio y la televisión. Así que esto fue una especie de presentación de Martin con los reporteros famosos para asegurar una alianza con ellos. Se mudó a Estados Unidos, pero después del éxito inicial fue suspendido por una cadena y renunció después de hacer comentarios contra responsable de asuntos religiosos, antes de ser promovido al puesto directivo de editor de religión. Los intentos por descubrir su papel exacto en el escándalo de Panorama fueron obstaculizados. La BBC dice que está inactivo, recuperándose de una cirugía cardíaca y de COVID-19. La BBC nos dijo que tienen registros de su propia investigación interna. Pero las partes relacionadas con Martin Bashir no pueden publicarse actualmente por estar gravemente enfermo. Y no puede ser entrevistado. Los periódicos lo han fotografiado regresando de compras nocturnas. Y también en un área de servicio, recargando su automóvil eléctrico.
La BBC dijo que, de acuerdo con su política de 25 años, no dará ninguna declaración pública de cómo consiguió la entrevista de Diana. Un exoficial de la policía, el jefe de protección real en 1995, cree que debería responder preguntas sobre su papel en el asunto. Esta debería ser una investigación policial. Se alega que a Earl Spencer se le mostraron documentos claramente diseñados para engañar. La evidencia, admitida por la BBC, muestra que le pidió a una persona que creara un instrumento falsificado. La posesión de eso y luego su oferta lo vuelve un delito criminal. Hice un documento y se lo di a Martin. Eso es una cosa. Quitar ese documento y luego darle otra vida para que sea una falsificación. Eso es criminal. Pero esa es, desde luego, la pregunta de Martin, no mía. También se plantea la pregunta de si Lord Dyson está investigando una posible el crimen para hacerlo. Tan pronto como se encontró evidencia de criminalidad, ¿llamó a la policía? Olviden eso. Se comienza desde cero con una investigación policial. Aquí tenemos una organización en la BBC que dijo una vez que querían que esta persona llevara a cabo la investigación. Fue su elección. Eso no se le dio a las noticias del mundo. Eso no se le dio a los periódicos de Sun y The Mirror. ¿Por qué la BBC tiene el privilegio de decidir quién y cuáles son los términos de referencia para lo que se presume es un acto criminal? Me parece lucrativo que permitamos que esto pase. La BBC dice que no están haciendo comentarios públicos sobre el asunto, en espera de la próxima investigación. Aquellos que sienten que han sido atacados compartieron sus sentimientos con nosotros. Varios amigos me dijeron, Dios, ¿cómo te sientes con esto? ¡Wow! ¿No estás enojado? Y, bueno, de cierta manera, supongo que sí. Ahora que entiendo mejor lo que le dijeron, entiendo mejor que ella no es con quien debería enojarme. Quien le decía esas cosas es el verdadero objeto de mi enojo. Y sí, tendría que decir que se está incendiando. Al menos la BBC le debía una disculpa a Diana. Creo que ahora es fácil ver cómo la línea de la entrevista de Panorama lleva casi directamente a la noche en París, donde la princesa Diana estaba en manos de personas que no pudieron cuidarla adecuadamente. Cuando se desarrolló toda la historia y Diana lamentablemente perdió la vida, sentí que podía rastrearlo hasta la entrevista que Martin le hizo. Y porque tuve participación en la entrevista, si hay una parte de algo que resulta mal, se queda en tu mente. Tal vez será imposible en el futuro ver esta entrevista televisiva icónica sin preguntarse qué convenció a la princesa Diana de que era lo correcto. O lo que nos dice sobre la cultura creada en torno a la mujer más famosa del mundo. Las preguntas, secretos, destrucción. Lo que me sorprende ahora y me entristece es que es algo que pasó hace 25 años. Alguien se acercó a ella con mentiras sobre mí. Y me molesta más de lo que acepto, que es muy posible que la princesa muriera pensando que yo la traicioné.